Empezamos la jornada de la tarde y francamente yo que soy podcaster estoy encantado de tener un podcast aquí. Así que el podcast se llama Datos, 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 ¿no? Sí. Así que pues nada, ya sabéis, tema holmesiano. Aquí hemos estado esta mañana hablando largo y entendido sobre Holmes y bueno, no sé si Ciar quieres decir. Bueno, no, damos comienzo a la actividad de la tarde, que es el podcast que grabarán de Datos, Datos, Datos. El tema es cómo ser holmesiano en el siglo XXI y el podcast corre a cargo de Sergio Colomino, Juan José Abenza y Jaume Gabaldà. El podcast, o sea, el programa empezó hace 3 años y lo que hacen es tratar temas de Holmes desde muchas vertientes. Teatro, cine, sobre el personaje, sobre los personajes complementarios como puede ser Watson, Doyle, el profesor Moriarty. En fin, que a disfrutar del momento. Muy bien. Nos vamos abajo y así lo disfrutamos nosotros también. En esta tarde. Me gustaría empezar un poco también explicando qué es datos, datos, datos. Ya ha hecho una pequeña introducción inicial. Pues datos, datos, datos básicamente es una reunión de amigos, en concreto 4 personas, que 3 de ellos pues estamos hoy aquí. Nos faltaría el cuarto mosquetero, ¿no? Y básicamente pues lo que hacemos es charlar sobre temas que nos gustan, siempre relacionados con el mundo de Holmes. La idea se me ocurrió a mí con el tema de la pandemia, porque bueno, fue un momento en el que se tuvieron que buscar alternativas, sobre todo para tener relación con la gente que conocíamos, y una de ellas pues fue hacerlo de forma online. Yo seguía bastantes podcasts, no había ninguno sobre Sherlock Holmes, por lo menos en español, y se me ocurrió pues lanzar esta iniciativa, a la cual pues se unieron entre otros pues tanto Juanjo como Jaume. Desde entonces pues hemos hecho ya casi como una veintena de programas a lo largo de estos casi 3 años. La verdad es que estar en un marco como el de hoy pues es un privilegio, teniendo en cuenta que normalmente el podcast, aparte de algunas excepciones que hemos hecho en la Biblioteca Pública Arús, gracias al señor José María Clavell, también aquí presente, que le damos las gracias, pues normalmente pues lo hacemos en la intimidad de nuestras casas, cada uno en la suya, y bueno, pues lógicamente hoy nos encontramos en un lugar bastante más espléndido que nuestros hogares. Y la tertulia de hoy, a mí me gustaría, incluso animo a la gente a que en algún momento, si quieren, creo que hay algún micro, ¿no?, que tendríamos disponible. Si alguien quiere levantar la mano y hacer algún comentario, o si alguien comenta algo y él quiere añadir alguna anécdota, pues que lo haga, porque de nuevo nos gustaría mucho pues que la gente participara con nosotros. Y el tema es ser holmesiano en el siglo XXI. Podríamos empezar incluso discutiendo si tenemos que hablar de ser holmesiano o ser sherlockiano, ¿no? Pero bueno, esto ya sería un debate bastante más largo. Me gustaría a mí plantear hoy la cuestión un poco en tema, repito, de tertulia, que en el fondo es lo que hacemos a menudo. Y yo sencillamente pues tengo algunos temas aquí de lo que nos podemos plantear los holmesianos en el siglo XXI. Y lo que voy a hacer es ir compartiéndolo aquí con mis 2 compañeros. Y en primer lugar, me gustaría que me comentaran un poco cuáles han sido sus inicios en el mundo holmesiano, si recuerdan, por ejemplo, su primera incursión, su primer contacto con lo que fue el personaje. Voy a empezar aquí a mi izquierda, a la derecha de ustedes. Jaume, ¿qué me puedes contar de esto? ¿Cuáles fueron tus inicios, tu primera vez con Holmes? Yo creo que, aunque sea tópico decirlo, he sido sherlockiano desde bien pequeño, porque en nuestro país, de una manera canónica o apócrifa, la figura de Sherlock Holmes ha estado siempre tan presente, en ocasiones ligada realmente a los relatos de Sir Arthur Conan Doyle, y en otras como parodia, el típico payaso en el sentido de clown, con su gorra de cuadros y su capa de viaje. Pero mi aproximación más fidedigna fue con la película Solución al 7%, Elemental Dr. Freud,
de los años 70, una película que a mí como crío en su momento me impactó mucho. Planteaba un Sherlock Holmes drogadicto, con muchísimos traumas, y cómo logra, gracias a la ayuda del psicoanálisis con Sigmund Freud, superar sus miedos y salir adelante. Y fue una película que me gustó muchísimo, y en mi infancia asociaba la fortaleza de Sherlock Holmes no tanto al psicoanálisis que había recibido de Sigmund Freud, sino precisamente al hecho de llevar la gorra de cuadros. Como le pasa con algunos superhéroes con las máscaras, yo pensaba que en el momento en el que él se ponía la gorra de cuadros, lo que llamamos el de Stalker, era cuando se hacía más fuerte y cuando obtenía alguna especie de poder especial que le hacía superar esa enfermedad que había tenido. Y después pues, lo he visto siempre presente en los cómics, en las revistas, las parodias en las historietas de Mortadelo, los cómics de Bruguera que hemos hablado en alguna otra ocasión. Y como muchos de nosotros, llegó a mis manos también en el colegio los 3 tomos que se habían editado en la editorial de RBA, con el canon al completo y las entrañables traducciones de Amando Lázaro Ross, a las que traducción que para mí siempre he considerado la más fiel, si no la más fiel, la más entrañable, con aquellas referencias de los trajes de mezclilla, o Holmes diciendo, esta mañana mientras me estaba desayunando leía el periódico, cuando yo en alguna ocasión también he intentado hacer algún pinito mío en cuestión de pastiches, he intentado imitar ese estilo tan arcaico, tan carpetobetónico, pero tan entrañable. Y bueno, para mí Sherlock Holmes es una parte muy importante de mi vida, ¿no? Un compañero que siempre ha estado ahí y con el que me he ido haciendo adulto, conservando siempre aquella ilusión del niño que creía que la gorra de Sherlock Holmes era lo que le hacía ser más fuerte. Muy bien, ¿y en tu caso, Juanjo? Bueno, pues yo creo que cuando yo era más joven, mucho más, pues Sherlock Holmes para mí era un personaje que admiraba, pero quizás no me había metido tanto en él como me llegué a meter después, ¿no? Creo que lo conocí como muchos a través de películas como El secreto de la pirámide, sobre todo la serie de Miyazaki, que vimos mucho, y bueno, que a ti te influyó también bastante. Y bueno, y sobre todo también mi padre, que aquí en paz descanse, lo quiero mucho, y él influyó mucho en que también admirara las películas de Basil Rathbone y Nigel Bruce, que recuerdo que hubo un ciclo en la 2 de televisión española, las pusieron todas y me acuerdo que las grabé, las iba viendo y tal, pero se había quedado ahí un poco en mí como latente, ¿no? Y bueno, fue a raíz de una época que empecé a viajar mucho a Londres, empecé a ir al museo de Sherlock Holmes y empecé a aficionarme y de repente fue una cosa rapidísima, porque es que fue enseguida leerme el canon completo, empezar una página web sobre cine, películas y cine de Sherlock Holmes, empezar incluso un canal de YouTube, empezar incluso a animarme a escribir una novela que le tengo ahí aparcada sobre Sherlock Holmes y también sobre Jack el Destripador, porque yo cada vez que iba a Londres empezaba a verlo en todos los sitios, con eso que sabéis que hay muchísima gente que no sabe realmente si Sherlock Holmes fue un personaje real o no, porque yo creo que hoy día está tan metido dentro de nuestra sociedad esa imagen de Sherlock Holmes que incluso niños que no leen nada o que no ven películas ni nada y están todo el día con el móvil y aún así saben quién es Sherlock Holmes y el simple hecho que digas esta persona es un Sherlock Holmes, ellos entienden perfectamente de lo que estás hablando. Y bueno, pues a partir de ahí, ya digo, tengo a poco tiempo me uní también al podcast con Sergio y bueno, pues para mí hoy día Sherlock Holmes es una cosa que está muy presente en mi vida. La época, por ejemplo, de Sherlock de la serie de televisión también fue muy importante para mí porque también era una época en que estaba viajando mucho a Londres y efectivamente tenía esa sensación de que parecía que estaba vivo, ¿no? Yo iba al hospital de San Bartolomeu, donde sabéis que estaba la famosa escena en que se tira desde el tejado y cae, y pasaron unos años hasta que salió el siguiente capítulo y se resolvió lo que pasaba, y yo incluso tengo un vídeo grabado de aquello, pues de cómo estaba las cabinas de teléfono llenas de dibujos de Sherlock Holmes volverá, el Speedy también se convirtió para mí en un sitio de cada vez que iba a Londres, además de ir al Museo de Sherlock Holmes, iba al Speedy. En fin, yo creo que, bueno, y cuando te conviertes en un fan de esto, pues yo creo que no puedes evitar estar continuamente pensando, te ves películas o te ves series incluso a lo mejor que ni siquiera te gustan
simplemente por saber Sherlock Holmes, ¿no? Elementary, por ejemplo, es una serie que a mí me cuesta mucho ver y que no he conseguido terminarla, pero yo sigo, porque sale Sherlock Holmes, a ver si alguna referencia me gusta, a ver si... Y no sé, creo que es una forma de vida también, en cierto modo. Pues en mi caso, la verdad es que coincido bastante con mis dos compañeros de aventura. Sin duda alguna, pues mi primer contacto con Holmes fue en la serie de Miyazaki, que me ha marcado, que después, bueno, le he dedicado algún que otro escrito. Incluso después al leer al Sherlock Holmes de verdad, recuerdo lo decepcionado que me sentí cuando Moriarty no era el villano en todas las historias, porque claro, yo conocía al Holmes de Miyazaki y yo estaba convencido de que Holmes siempre se enfrentaba a Moriarty. Bueno, pues no era así, ¿no? Y luego tengo un recuerdo muy anecdótico, que es en un examen, que creo que estaba yo en lo que entonces era el bachillerato, el BUP, y que nos entró en lengua una carta. Era, bueno, tenías que tratar el tema del género epistolar y nos pusieron la carta que Irene Adler le dejaba a Holmes al final de Un escándalo en Bohemia, ¿no? Y recuerdo el momento en que me encontré con aquella carta y recuerdo perfectamente los detalles de la carta, prácticamente párrafo a párrafo, precisamente porque me lo tuve que mirar para el tema del examen. Y luego, pues ya con el tiempo, pues pude encontrar las obras originales, lo que es el canon, y a partir de ahí pues ya me introduje en este mundo que me atrapó desde entonces. Por cierto, me ha hecho mucha ilusión saber que a Máximo Pradera su relato favorito era Silver Blaze, porque también es el mío, ¿no? Y además creo que fue el primero que leí, el primero de las memorias, y se convirtió en mi favorito. Antes de pasar a otro tema, si alguien quisiera compartir un poco pues cómo entró en el personaje o lo que sea, ya digo, que levante la mano y que aquí le pasamos el micro. Si alguien se anima, ¿no? ¿No? Bueno, pues, luego al final, si alguien quiere, vamos a continuar un poco con el tema que realmente nos centra, ¿no? Que es el tema de Sherlock Holmes en el siglo XXI. Creo que hemos vivido en el siglo XXI un momento muy dulce, era un muy buen momento para ser holmesiano, ¿no? Sobre todo a partir de lo que fue el estreno de la primera película de Robert Downey Jr., que aquel personaje que en mi opinión siempre había estado ahí, de repente pues lo volvieron a poner en lo que podemos llamar un blockbuster, una película de gran presupuesto. Yo recuerdo donde estaba trabajando, por ejemplo, por aquel entonces, cuando se estrenó la película, de repente todos los compañeros vinieron a mí a preguntarme qué pensaba yo de la película y que si yo la recomendaba, ¿no? Como diciendo, mira, le vamos a preguntar al experto, ¿no? A ver qué es lo que opina. A partir de aquí han venido más adaptaciones, citaba antes Juanjo Elementary, tenemos la serie de la BBC de Cumberbatch, que yo creo que ha conseguido convertir a Holmes en un personaje atractivo para un público más juvenil incluso. Casi Cumberbatch se ha convertido en un ídolo, lo que antes llamamos un carpetero, ¿no? Tenemos otras adaptaciones como, por ejemplo, Miss Holmes, hemos tenido también ahora, por ejemplo, Sherlock, tenemos una serie de aproximaciones al personaje y quiero plantear también a mis compañeros pues qué es lo que ellos piensan, si realmente todavía es un buen momento para ser holmesiano en el siglo XXI gracias a estas adaptaciones, o bien, bueno, esto también puede haber sido una flor de un día, antes lo hablábamos, que ahora estamos en un momento, por ejemplo, un poco más de capa caída, ¿no? Porque ya en las adaptaciones parece que no son tantas. Las series que habían aparecido, la de Guy Ritchie, parece ser que la tercera película de momento no la vamos a tener. La serie de la BBC pues tampoco va a continuar. No sé, Jaume, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Pienso que cuando echemos la vista atrás recordaremos este principio del siglo XXI como la época dorada del estudio de Sherlock Holmes de los últimos años. Creo que desde los años 70, cuando hubo el revival con la película que citaba antes de Elemental Dr. Freud y toda la recuperación por la estima del pasado, el siglo XIX y demás, un poco como respuesta contra los movimientos de contracultura de la época, no se había vivido un boom tan grande como el que generaron las dos primeras películas. Ya me estaba yo adelantando a un futuro deseado de Guy Ritchie, y sobre todo la serie de Sherlock, cuando aparece en 2010 aquel estudio in Pink, que creo que a todos nos dejó muy descolocados porque teníamos a un Holmes atractivo, joven,
Yo confieso que tuve miedo porque pensé, digo, una afición que para mí siempre había sido tan ortodoxa, de repente venía una especie de rockstar que convertía al personaje en un ídolo de masas. Y tuve mis más y mis menos porque era un poco como compartir algo que era para ti muy tuyo, un credo muy propio, y lo tenías que dejar ir y compartir pues, con gente de muy diversas edades. Creo que la serie ha hecho mucho bien, incentivando, como pasó en su momento con Harry Potter, para crear la afición en el público juvenil de lo que es la figura de Sherlock Holmes. Quizá un porcentaje de esos espectadores de Sherlock se han animado después a leer los textos originales de Conan Doyle. Quizá en algunos de ellos se ha sembrado una simiente que puede florecer. No sabemos en qué momento y los puede convertir en autores de pastiches, o incluso algunos de ellos, como pasó con algunos fans de... Ahora pienso, por ejemplo, en Peter Capaldi, actor que hizo de Doctor Who, era un gran fan, era un fan del personaje y al final se convirtió en un actor que hizo de Doctor Who, como le pasó también a David Tennant. Pues quizá entre todos esos lectores jóvenes tenemos un futuro Jeremy Brett o un futuro Basil Rathbone. Sí que creo que después de este gran boom hemos pasado un momento un poco en el que no sabemos qué va a pasar. No tenemos la misma producción tan elevada que ha habido después de la serie de Sherlock, pero creo que como citaba, igual que cuando has sembrado una semilla, hemos de dejar tiempo ahora para ver cuáles son esos frutos que nacerán tras la serie de Sherlock, tras las películas de Guy Ritchie, y creo que debemos ser pacientes, pero que no vamos a vivir, al menos en los siguientes años, un boom tan poderoso como el que hubo con la serie de Sherlock y con las películas de Guy Ritchie. Ojalá me equivoque. A ver, yo creo que las películas de Guy Ritchie pues, han tenido una taquilla que yo creo que Sherlock Holmes, quitando El secreto de la pirámide, nunca había tenido. Entonces ha tenido una repercusión tremenda. Y ha coincidido en el tiempo con la serie de Sherlock de la BBC, que también ha tenido una audiencia, que además ha venido en pleno apogeo en una edad de oro de la serie de televisión, que también ha sido tremenda. Entonces han sido dos productos distintos, pero que han coincidido en el tiempo y que posiblemente han sido los más exitosos de la historia en el cine y en la televisión en cuanto a Sherlock Holmes. Yo creo que son dos productos que no están para nada terminados, yo creo que están un poco en pausa. Se está hablando, yo creo que Robert Downey Jr., ahora que ya no es Iron Man, está sopesando volver al personaje de Sherlock Holmes, pero yo creo que no tiene muy claro cómo hacerlo, porque se hablaba de que iban a hacer un universo al estilo de Marvel o algo así, con muchas historias de personajes y tal. Y quizás es lo que no tiene claro, pero yo sí creo que sí que tiene la intención, aunque Guy Ritchie no, pero él sí, con otro director. Y por otro lado sí que se está hablando de que Sherlock es muy probable que próximamente tenga una película en los cines, con los mismos actores, el mismo reparto. Según ellos, más bien lo que parece es que no es fácil encontrar agenda para todos y todo ese tipo de cosas, pero bueno, tenían que esperar a Benedict Cumberbatch para hacer Doctor Extraño y se esperaron, o sea que si realmente se desea, yo creo que lo harán. Pero por otro lado, yo también creo que, siempre ha habido películas, series, cómics y pastiches en libros de Sherlock Holmes, y siempre seguirá habiendo, y creo que ahora incluso más, porque tenemos el motivo de que los derechos de autor han expirado. Se puede hacer cualquier historia inspirada en cualquier relato de Sherlock Holmes original de Conan Doyle sin ningún problema de derechos de autor. Y van a salir muchas más cosas. De hecho, están saliendo, ¿no? Este mes, por ejemplo, en España, creo que es en el canal Cosmos, se estrena la serie Mademoiselle Holmes, francesa. Hace poco ha salido en manga la serie de televisión, de animación, Moriarty el Patriota, que os la recomiendo porque está muy bien, basada en el manga, que aquí se vende, me parece que es Norma, ¿no? Lo está vendiendo, que está muy bien. Y hay muchísimas cosas que a lo mejor ni siquiera llegan a los grandes medios, pero si te pones a moverte por internet hay gente que está haciendo por ahí cosillas. Y bueno, yo creo que, como he dicho antes, él es un personaje que está ya metido es como un icono de la sociedad y que todo el mundo lo reconoce y que va a seguir teniendo, porque el hecho de que no tenga derechos de autor, yo creo que eso va a hacer muchísimo. Y yo creo que, como han dicho ellos también, todos estos jóvenes que han crecido con Sherlock, sobre todo de la BBC, pues es muy probable que en el futuro también quieran hacer su versión propia, y bueno, pues bienvenida sea. Nosotros estamos deseando. Sí, en
en relación de lo que decías, el tema de que hayan expirado son los derechos, el copyright, pues lógicamente va a permitir que se pueda utilizar al personaje ya sin tener que pagar, bueno, a esa especie de empresa que se habían creado los descendientes, que tampoco eran los descendientes, más bien eran gente que estaba relacionada con ellos. Bueno, sencillamente pues aquellos que cada vez que salía un proyecto de Sherlock Holmes pues aparecían siempre en el último momento pues para llevarse su parte, ¿no? Se lo pueden preguntar a los de Netflix cuando tuvieron que pagar por la primera película de Enola Holmes, además por una serie de cuestiones completamente peregrinas, de que el personaje era más entrañable o era como más tierno, y eso aparecía en los últimos libros, y los últimos libros todavía tenían derechos. Bueno, un lío tremendo. Esto ya teóricamente ya se tendría que haber acabado. En relación a un poco lo que han comentado ambos, Holmes, yo siempre he pensado que él en realidad nunca se fue. Es cierto que ahora ha tenido un revival, pero el personaje de Holmes, y casi diría yo que el concepto de Holmes, de ese personaje cerebral, ¿no? Siempre lo hemos tenido, y estoy pensando, por ejemplo, si hablamos de series, personajes como Gregory House, personajes como los investigadores de Bonds, o por ejemplo en Castle o en CSI, incluso siempre ahí tienes el referente de Holmes, del investigador. Se puede llamar de mil maneras ya, pero creo que la imagen, la identificación siempre la tenemos allí. Y en relación a lo que decía Juanjo, de si va a continuar la serie de la BBC y la de Robert Downey Jr., la de la BBC dependerá ya de los actores, lo que decían. La de Robert Downey Jr. yo casi lo doy por seguro, porque de las dos películas de Sherlock Holmes, una de las productoras que hay detrás es una señora que se llama que se llama Susan Downey, y que es su mujer. Entonces, claro, ella es la primera interesada en que su marido pues continúe haciendo estas películas, que además pues recaudaron bastante. O sea que yo eso casi que lo daría por hecho, más que nada porque, bueno, Robert Downey Jr. no querrá dormir en el sofá, ¿no? Y si su mujer le dice que haga la película, pues seguramente que la hará. Hemos hablado un poco de series, también de películas, y me gustaría referirnos también al tema de Sherlock Holmes en el cine, que es una cuestión que hemos tratado muy a menudo en nuestro podcast. Hemos hablado de películas, hemos hablado de intérpretes que han encarnado al personaje y a otros personajes del canon en algún caso. Y es que me parece que es indisoluble pues hablar de Sherlock Holmes y hablar pues también de sus adaptaciones cinematográficas y televisivas. Aunque repito, es un personaje que aparece en los libros, esto no lo tenemos que olvidar. Todavía recuerdo la anécdota que le pasó a Leslie Klinger, que es uno de los grandes expertos que tenemos hoy en día del personaje de Sherlock Holmes. Es, por ejemplo, el último editor del Sherlock Holmes anotado, que son 3 volúmenes con todas las historias, y él explicaba que fue un día a una universidad a dar una charla precisamente sobre su edición, y al acabar la charla se le acercó una señora completamente emocionada, que le había encantado, que ella era una gran fan de Sherlock Holmes, que le encantaba el personaje, que lo seguía muchísimo, y el comentario que le dijo es: pero lo que no sabía es que también había libros. ¿Qué quiere decir? Que a veces nos olvidamos cuál es el origen del personaje, no olvidamos pues que es un personaje que aparece en los libros, en las historias escritas por Arthur Conan Doyle, pero también es verdad que además aparece casi al mismo tiempo que el invento del cine, y que pues gran parte de su fama se la debe a este medio. Me voy a referir a algo que podemos llamar así como la Trinidad o el Triunvirato, ¿no? Que son 3 actores que yo creo que si hiciéramos una lista de quiénes son los 5 mejores Sherlock Holmes que ha habido, estos 3 tendrían que estar siempre, que serían Basil Rathbone, por un lado, que es el Holmes de la Universal y también de 2 películas para la Fox; Peter Cushing, que sería el Holmes ya de los años 60, que también interpretó al personaje en una grandísima adaptación del Perro de los Baskerville para la productora Hammer. Y luego tenemos a Jeremy Brett, que sería el Sherlock Holmes de los 80, que bueno, que también es uno de los grandes. Y repito, yo creo que si hiciéramos el listado, estos 3 tendrían que estar. Y voy a plantear también a mis compañeros, primero, si están de acuerdo, imagino que sí, en este listado, en estos 3
gigantes de la interpretación de Holmes, y sobre todo a quién añadirían a ellos a esta lista, en algún actor también que les guste especialmente, o quizá en alguna adaptación. Estoy de acuerdo con la tríada capitolina que has citado, y precisamente el citar a Basil Rathbone nos viene que ni pintado para el tema de Sherlock Holmes en el siglo XXI, porque en su momento, cuando se hablaba de Basil Rathbone, era Sherlock Holmes en el siglo XX. La actualización de las películas que has comentado de la Universal, cuando se traslada al personaje a la época de la Segunda Guerra Mundial, se le lleva a luchar con nazis, a encontrarse en el mundo moderno con teléfonos, inventos. Fue muy polémico, se pensó que igual Sherlock Holmes no podría sobrevivir a la modernidad, y Sherlock Holmes entró por la puerta grande en esa modernidad, como ahora lo ha hecho en el siglo XXI. De los tres actores, siempre me quedaré con Basil Rathbone, porque creo que aunque fuera con simplemente una toalla de playa y unas chancletas, era Sherlock Holmes sin necesidad de... No iba ligado a un vestuario, no iba ligado a una época ni a un decorado. Y quizás también, si pudiera añadir alguno nuevo, más allá de Benedict Cumberbatch de la serie de Sherlock, también me gustó mucho en su momento el que fue hijo de Leslie Howard, que hizo una serie de Sherlock Holmes en los años 50, y fue la primera aproximación, no fue únicamente la primera versión completa de pastiches llevados a la pequeña pantalla, sino un enfoque de un Sherlock Holmes juvenil que se separaba mucho de la imagen canónica y ortodoxa del Holmes mayor y canoso. Por descontado también que Peter Cushing es un grandísimo Sherlock Holmes, y el trabajo de Jeremy Brett creo que pasarán muchos años para poderse superar. Creo que es una obra de referencia, que uno de los grandes retos que podemos encontrarnos ahora de cara al siglo XXI es que pueda surgir. Yo creo que desde luego Benedict Cumberbatch no, porque lo que ha hecho es actualizar el personaje, pero si vamos a encontrar una figura como la de Jeremy Brett que pueda hacer un canon al mismo nivel que el que hizo Jeremy Brett en su momento. Perdón, he dicho todo el rato el hijo de Leslie Howard y no he dicho el nombre, Ronald Howard. Bueno, a mí Benedict Cumberbatch sí que me parece un Sherlock Holmes excelente. Creo que es un actor que en todo lo que hace siempre da el máximo. Su Doctor Extraño, por ejemplo, para mí también es impresionante, y muchísimas otras cosas que ha hecho. Y aparte con él, con todas estas cosas de ser súper fan de Sherlock Holmes, pues con él me ha ocurrido algo muy curioso, ¿no? Una serendipia como otra que ha pasado hoy, que ahora comentaremos también, con Jeremy Brett. Pero bueno, yo estaba en Londres y estaba haciendo una ruta de Sherlock Holmes por mi cuenta. Había cogido uno de estos libros de mapas de Londres que venden precisamente en el Museo de Sherlock Holmes, con lugares de Sherlock Holmes, y iba andando por la calle, iba diciendo, pues cuando iba precisamente por la zona de Northumberland Avenue, donde está el pub de Sherlock Holmes, pues estaba viendo allí en los baños árabes donde se bañaban Watson, se bañaba, bueno, sí, Watson y Holmes en los relatos, y supongo que también Conan Doyle a veces. Y de repente iba así diciendo, pues mira, yo no se bañaban Holmes y Watson, y me quedo así, digo, ¿y aquel es Sherlock Holmes? Y efectivamente era Benedict Cumberbatch, que iba por la calle y lo asaltamos. Tengo una foto con él, un tipo muy agradable. Iba con Rebecca Hall, la actriz también, y por la tarde lo vimos porque hacía una obra de teatro. Yo creo que es un actor que ha contribuido mucho, que ha influido mucho, hasta el punto de que en aquella época en Londres, ya digo, era como si de verdad estuviera vivo Sherlock Holmes, que además era él, y como que te movías por las calles, por el Speed y por todos estos sitios, y veías aluviones de gente joven que no se podía ni entrar al Speed a tomarte una hamburguesa o cualquier cosa, porque estaban todos allí bloqueando la puerta. Y bueno, yo creo que ha hecho muchísimo y le debemos muchísimo. Claro, eso se une también a Robert Downey Jr., que también, aunque bueno, yo reconozco que sus dos películas no son tan buenas, pero él sí, yo creo que es un pedazo de actor, tiene un carisma tremendo, y la prueba lo tenemos en lo que está pasando Marvel desde que él dejó de salir en las películas. Creo que, bueno,
le han dado el Oscar también por Oppenheimer hace poco, y yo creo que él, en dos películas que creo que se pasaron demasiado con el personaje, sobre todo la segunda, la primera va que va, pero la segunda yo creo que fue demasiado libre, pues lo hizo muy bien, creo que lo abordó. Peter Cushing para mí es otro también muy importante. Creo que en las películas que ha participado, El perro de Baskerville, o incluso en la serie de televisión, en la segunda temporada donde salía él, yo creo que también es un actor que además creo que tiene cierto parecido físico a Sherlock Holmes de las ilustraciones de Sidney Paget, y además que tiene ese carisma también del típico actor británico clásico. Y luego Jeremy Brett, pues bueno, hoy hemos vivido una serendipia, porque también, y además yo creo que Conan Doyle está muy conectado con estas cosas, porque ya sabes que le gustaba mucho el tema del más allá y todas esas cosas, ¿no? Y es que esta tarde cuando íbamos a comer nos hemos encontrado una cinta en la basura de Jeremy Brett, de la serie de televisión. Y no sé, yo me planteo cuántos millones de cintas VHS se han publicado en España, han llegado a Madrid, y han acabado en la basura para que haya aparecido esa justo cuando nosotros íbamos a un restaurante. Y hasta dónde llega el friquismo de los que somos fans de Sherlock Holmes para que haya alguien que la ha recogido y se la lleva a su casa. Entonces... Yo estoy convencido de que esa cinta dentro de unos años valdrá muchísimo. Espero que sí. Y no sé si más adelante hablaremos también del tema del coleccionismo, pero eso es un ejemplo evidente de que al final ni siquiera lo que importa es el contenido, sino el continente y el producto, el tener tú algo de eso que te una en este caso a Sherlock Holmes o a Jeremy Brett. ¿Qué opinión nos merece la versión de Douglas Wilmer del 64? Es que esa yo no la he podido ver porque es muy difícil de encontrar. Hay una edición en Zona 1 en Estados Unidos y no sé si a lo mejor en YouTube puede ser que haya... Hay Yo algunas... tengo todo el año. ¿Sí? ¿La tienes? Sí, de Douglas Wilmer, y para algunos parece ser que es el más cercano al Sherlock Holmes austero, no agradable, sino un tipo, pues eso, desagradable. Y bueno, creo que estuvo poco tiempo y luego, de hecho, montó un pub, creo que por Sussex, hablo de memoria, que se le llamó el Sherlock o el Holmes, algo así, y bueno, ahora ya no existe, pero falleció no hace mucho. Y bueno, desde el año 64, es de un año, tiene 10 o 12, y la verdad es que bueno, a mí me gustó también, ¿no? Sí, es una temporada no muy conocida. Es una temporada. Yo creo que tuvo un problema Douglas Wilmer, y es que fue sustituido por Peter Cushing. Y no solo fue sustituido, sino creo recordar que la serie con Douglas Wilmer era en blanco y negro y con Peter Cushing es en color. Entonces, claro, la que ha quedado es la en color. Y entonces muchos lo toman casi como una anécdota que Douglas Wilmer participara en esta De hecho, hay se ha recuperado, y dos de los capítulos es él, ya con 70 años así, leyendo el guión en fragmentos de la serie, porque pues no se había perdido eso, ¿no? Pero bueno, a título de que algunos comentan que es un Sherlock Holmes también muy auténtico. Sí, no, también muy estimable. Y de hecho Douglas Wilmer incluso en la serie de Benedict Cumberbatch hace un cameo en el capítulo que van al Club Diógenes, ¿no? Que es el que empiezas a accionar la campanilla porque Watson le está hablando. Sí. No, también un muy buen Sherlock Holmes. Yo, por mi parte, añadiría, ya los que me conocen, que tengo una debilidad por el Sherlock Holmes ruso, ¿no? que es nuestro amigo Vasily Livanov, que hizo una serie, en mi opinión, muy estimable en los años 80, una serie muy barata, pero que él se la pone en la espalda y dice, yo esto lo saco adelante, y es una serie que sobre todo vale por la actuación que hace él. En Rusia, ya digo, cuando piensas en Sherlock Holmes piensas en Vasily Livanov, y de hecho al lado de la embajada de Gran Bretaña en Moscú hay una estatua de Sherlock Holmes y Watson, y son Vasily Livanov, Sherlock Holmes, y Vitaly Solomin, que era Watson. Es decir, tal cual es. Repito, para los rusos un personaje también muy estimable, y creo para mí uno de los grandes Sherlock Holmes que ha habido. De hecho, si Máximo Pradera antes recordaba la música de la serie de Sherlock como emblemática, la música de la serie de Sherlock Holmes que has comentado también es muy representativa y muy identificativa del personaje.
Y es una serie que está muy bien porque además es prácticamente escoge las historias más interesantes o más importantes de Sherlock Holmes en orden cronológico y pues prácticamente te cuenta desde el principio hasta el final. O sea que está muy bien. Supieron escoger muy bien los capítulos más importantes y es muy buena, la verdad es que sí. Se me había pasado y es muy recomendable. Por desgracia nunca la han dado en ningún canal. Que yo sepa. En España, por lo menos, no. Pero bueno, se puede encontrar por medios no muy lícitos a veces, pero bueno, el que esté interesado puede acceder a ellas sin demasiado problema. Bueno, ya que se han animado, yo invito, si alguien quiere compartir quién es su Holmes favorito, si por ahí, el caballero. Sí, un momento el micro. No, solo a ver qué opináis de un Holmes apócrifo, para mí de los mejores, Rex Harrison en My Fair Lady. Es que si abrimos la veda de los Holmes apócrifos, ¿a qué hora cierran hoy aquí? Vamos a verlo. ¿No crees que es un Holmes? Un Holmes que no es Holmes, bueno. Sí. Es un detective de las palabras, es capaz de identificar cualquier acento de cualquier origen, esté en cualquier rincón de Londres. Tiene también un amigo de confianza con el que comparten grandes momentos a pesar de que no vivan juntos, y físicamente por perfil sí que podría haber sido un Holmes bastante estimable, quizá demasiado galán para mi gusto, pero como siempre, hablando de las serendipias y de las grandes casualidades, en aquella adaptación cinematográfica en la que él estaba había un jovencito que en aquel momento parecía que no despuntaba demasiado, que fue el que se acabó llevando el gato al agua, que fue el gran Jeremy Brett. Y se llevó a la chica al final. Pero antes tuvo que ser Watson para ser Holmes. Sí. Bien. ¿Algún comentario más? Sí. ¿Puedo? ¿Puede? Sí, bueno, os quería comentar. La charla era Sherlock Holmes en el siglo XXI y tal. Hemos estado haciendo un repaso de lo que ha sido, digamos aproximadamente, los últimos 10 años, sobre todo a nivel televisivo y cinematográfico, de Sherlock Holmes, que hemos visto a La cosa del Cumberbatch, de la BBC, hemos visto al Iron Man, hemos visto también Enola Holmes, que no lo habéis comentado, pero sí, también está ahí. Y vamos a hablar ahora de eso. ¿Sí? Sí, no pasa nada. Me adelanto. Entonces, por ejemplo, la serie esta creo que es de Netflix, de Los Irregulares, de Baker Street, que, bueno, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero bueno, se han ido haciendo muchas cosas. Yo diría que en los últimos 10 años aproximadamente, ¿eh? Y ahora la sensación es, ¿y ahora qué? No sé si me explico. No parece que hayan proyectos nuevos. Tú decías, Sergio, pues parece que a lo mejor la mujer del Iron Man le dice que se ponga los zapatos y que se haga un Sherlock Holmes. Pero tampoco hay una sensación de que... También puede ser que después de tantos años, de que ha habido como un auge súper importante, igual necesita un respiro. No sé si me explico y qué pensáis. Sí, a ver, este tipo, creo que hablaba antes Juanjo de que ha habido una especie de boom de las series, ¿no? Y es cierto, y así llevamos como que 2 décadas casi con este boom de las series, ¿no? Pero también es cierto que son series que, digamos, su punto álgido también pasa muy pronto, ¿no? Imaginémonos que alguien nos dijera, ostras, estoy viendo una serie que me está encantando, no puedo dejar de ver los capítulos, ¿qué serie es? Y dice, no, Perdidos. Tú dirías, pero a ver, tú llevas 20 años de retraso prácticamente, ¿no? O ahí, no, es que estoy viendo Juego de Tronos. Quiero decir, que son fenómenos que pasan y quedan ahí, por supuesto, y todo el mundo, pues, Perdidos, pues, marcó toda una época, ¿no? Pero hoy en día que alguien te diga que está viendo esa serie, lo mirarías un poco extrañado, ¿no? Y con Holmes, pues, quizá está pasando eso, pues, ha tenido su época. Es cierto que hay algunos proyectos que de momento tampoco han fructificado. Has hablado antes de Enola. Enola parece ser que hay cierto interés por parte de Netflix por hacer la tercera película, pero sí es verdad que de momento parece ser que aquel auge que tuvimos en su momento cuando se iban sucediendo las series no lo vamos a tener, por lo menos en un futuro
cercano. Yo lo que plantearía es, imaginémonos hace 20 años si nos hubieran dicho que íbamos a estar en este punto. ¿Nos lo hubiéramos creído? Justo antes de que se estrenara la película de Robert Downey Jr., pues yo creo que no, y es algo que en mi opinión es de agradecer. El futuro, pues a lo mejor te doy la razón, quizá hay que dejar un poco al personaje descansar, ¿vale? Y que vuelva pues de aquí a una década con renovadas fuerzas, quién sabe con una serie ya inspirada directamente en el canon, ¿por qué no? Y lo que pasa es que si miramos en cualquier lista de películas y de series de Sherlock Holmes, nos damos cuenta de que realmente no ha habido una pausa. O sea, es que del cine mudo hasta ahora pues han estado saliendo cosas. Lo que pasa es que no todo lo que ha salido ha sido mainstream, ha tenido una alta difusión, y bueno, pues de hecho, ya digo, ahora mismo hay muchas cosas que se están haciendo en Sherlock Holmes que prácticamente no ve nadie, y se está hablando también de una nueva serie en Estados Unidos que dicen que van a hacer dentro de poco. La de Moriarty, el Patriota, que os digo, yo creo que también ha tenido cierto éxito, por lo menos entre los fans del manga. Y yo creo que no van a parar nunca de salir cosas, nunca, porque siempre va a haber algún fan, y ahora ya que ya no hay problema de derechos de autor, siempre va a haber algún fan que quiera hacer. Lo que no sabemos es si esas cosas que hagan van a tener éxito, como han tenido las que hemos comentado antes, o no. Eso es lo que no tengo tan claro. Ni si son tiempos quizá para personajes como Sherlock Holmes, con todo lo que estamos viviendo ahora. Pero también es verdad que muchas de las últimas versiones lo que intentan también es darle esos giros y esos cambios. Por ejemplo, Miss Holmes, que ha sido una serie asiática, que ha tenido también cierto éxito en HBO, sobre todo en el HBO de Asia, y bueno, pues está pasable, pero bueno, nos cambia a un Sherlock Holmes que en este caso no es un hombre, sino que es una mujer. Pero realmente es una serie que si la ves, es que hasta las paredes parece que las han sacado de la serie, eso es lo de la BBC, siendo como es una serie asiática, y que imita a la otra serie, ¿no? Yo creo que Sherlock ha dejado una marca muy grande y que mucha gente la va a recoger, ese guante lo va a recoger. Puede que el guante se recoja de formas que a lo mejor no nos gustan o que son distintas, o no lo sé, pero yo creo que Sherlock Holmes no va a parar de generar obras en el cómic, en la televisión, en los libros. Esta mañana hemos tenido a varios autores y eso no va a parar, eso lo tengo claro. Lo que no sabemos es hasta qué punto van a tener éxito o no, eso es lo que no sabemos. Pero yo creo que eso depende más de la habilidad de los artistas y los autores que lo hagan que del propio personaje en sí, creo. ¿Un comentario por ahí? Sí, a mí me gustaría hacer una confesión, que es que yo me aficioné a Sherlock Holmes a la edad de 60 años. Y cuando era pequeño no había leído nunca nada de Sherlock Holmes. Al hacerme socio del círculo de Holmes es cuando me empecé a interesar por el fenómeno del Sherlock Holmes. Claro, siempre cuando hacen cualquier presentación, todo el mundo se empezó a hablar, a leer Sherlock Holmes cuando era pequeño. Pues cuando yo era pequeño no lo había leído nunca. O sea que, mira, aprovecho para hacer esta confesión. Gracias por la confesión, solamente te hemos escuchado nosotros y los que estén escuchándonos en el podcast en cualquier momento. Gracias. Hemos hablado antes del tema de las adaptaciones de Holmes y me gustaría también tratar otra cuestión que es la de los pastiches. No sé si todo el mundo conoce lo que es un pastiche, que bueno, básicamente sería tomar un personaje, tomar una temática y hacer una adaptación propia. Sherlock Holmes no es el que ha inaugurado este género, ¿no? Pero sí es cierto que quizás uno de los más evidentes ejemplos. Recuerdo que nuestro antiguo presidente del Círculo Holmes, Joan Prouast, había hecho un cálculo y decía que de Sherlock Holmes, solamente de libros, lo que son pastiches, se publicaban 400 al año. Esto significa que una persona en un año se podría leer un libro, un pastiche de Sherlock Holmes al día y todavía le faltarían días, ¿no? Pastiches hay muchos, hoy hemos tenido también autores que lo que han hecho ha sido pastiches de tomar al personaje bien como inspiración o bien por alguna cualidad y hacer su propia adaptación, y pues como es lógico pues hay un poco de todo, hay de lo bueno, lo malo y lo peor. Os planteo qué pastiches que conozcáis que os hayan gustado. Tú ya has citado antes Elemental Dr. Freud, que de hecho es un pastiche porque está basado en una novela, no sé si hay alguno más. A nivel español, para no entrar en repetición, citaría las
los distintos pastiches que escribió en su momento Rodolfo Martínez, ambientados en distintos momentos de la vida de Holmes, desde su primera juventud hasta su edad más anciana, gracias a que consiguió una larga vida por el uso y el abuso de la jalea real cuando se dedicó a la apicultura. De Rafa Marín, también un excelente pastiche conectado con el universo que creó Rodolfo Martínez, que fue Elemental querido Chaplin, en el que también aparece como artista invitado el actor americano William Gillette, que fue el primer Sherlock Holmes oficial de los escenarios. Y también un autor muy prometedor, del que estamos esperando su tercer pastiche, que se llama Sergio Colomino, autor de Sherlock Holmes y la conspiración de Barcelona. Para mí una brillantísima evocación del mundo de la Barcelona obrera de finales del siglo XIX, seguido por Sherlock Holmes y el legado de Moriarty, en el que saltamos al mundo de la pre-revolución rusa, donde vemos cómo se siembran las simientes del futuro cambio social del país. Y estamos esperando un tercer volumen, que si en algún momento tengo la fortuna de encontrarme con el autor, pues espero que nos ilumine sobre cuándo va a ver la luz. Bueno, eso esperamos todos también. A mí me has quitado los pastiches de Colomino, lo he mencionado también. Pero bueno, la verdad es que últimamente yo no soy mucho de pastiches, soy más del original e incluso de releerlo, o como he hecho últimamente para poder seguir releyéndolo, e incluso de ponérmelo en el coche, en plan audiolibro, cuando conduzco, como toda mañana tengo que hacer un poco más de media hora, pues estar ahí escuchando una y otra vez los relatos de Conan Doyle. Pero sí que es verdad que hay algunos pastiches que me han gustado, por ejemplo los de Enola Holmes, me gustan, pero me gustan aún más los cómics de los relatos, las adaptaciones que han hecho, que además la dibujante es española, creo, o española francesa. Nancy Springer, sí, es francesa. Sí, Nancy Springer, no, pero me refiero a la dibujante de los cómics. Sí, sí. No sé si es Blasco de apellido o algo así. Está muy bien. El de Mr. Holmes, que salió también en película, el libro también está muy interesante. No he llegado a pillar, pero tengo mucha curiosidad por el pastiche que hizo Karina Abdul-Jabbar. No sé si vosotros lo habéis llegado a leer. Sí, no, ¿sí? No, pero ¿no? sí, a mí sí, sobre Microsoft. Sí, porque son de Microsoft, además. ¿Ha salido ya traducido? No. Estaba que iba a salir traducido, pero hace tiempo que lo anunciaban y todavía no. No, creo que no ha salido traducido. Porque no. Además, se continúa en serie de cómics, o sea, alternan novelas con... No, que alternan novelas y cómics en una misma continuidad, que son mucho del universo de cómics. Y nunca me he puesto, pero también lo tengo ahí pendiente, con lo de Nicolas Meyer, porque Elemental Dr. Freud en realidad es uno de los muchos que tiene, pero realmente tiene una serie entera. Y es un director que yo admiro mucho, el trabajo que ha hecho, por ejemplo, con Star Trek, y tengo curiosidad con ver cómo son esos relatos. Pero ya digo, yo soy más bien de intentar releer una y otra vez el original. Y eso sí, para mí los pastiches que más me interesan son las películas, digamos, y las series. Pues me he criado más en ese mundo, quizá por la influencia también de mi padre y eso, y siempre he estado ahí intentando devorar. Yo realmente he de reconocer que el personaje que al final me llevó a Sherlock Holmes, también un poco, fue otro personaje británico también parecido, que yo creo que hereda mucho de él, sobre todo el tema de los villanos y tal, que es James Bond. Yo era súper fan de pequeño, y al final también llegué, a través de las películas, llegué a los libros y luego llegué a Sherlock Holmes y ya estaba en el mundo de Drácula también, no sé, todo este universo victoriano del que tanto hablábamos, de Frankenstein también, el Dr. Jekyll y Hyde. Para mí todo eso es una mezcla ahí y por eso al final me puse también. Yo tengo ahí mi novela a medio, que algún día intentaré terminarla, y con muchas de esas ideas que he ido cogiendo de todo lo que he ido viendo. Pues en mi caso, para aprovechar también el lugar donde estamos, voy a citar a Enrique Jardiel Poncela, ¿no? Con esas novísimas aventuras de Sherlock Holmes, que Poncela siempre me ha parecido un autor, a mí me gusta porque son esos autores que quizás no te hacen reír, pero sí te hacen sonreír. Es aquello de que estás leyendo y estás pasando un muy buen rato.
Y no voy a hacer spoiler, pero por ejemplo en las novísimas aventuras hay un momento de una resolución de un caso que empieza a morir gente y cada vez que tienen un sospechoso, ese sospechoso muere y entonces claro, tiene que cambiar de sospechoso y el otro sospechoso... No voy a hacer spoiler para no explicar cómo acaba, pero es muy curioso porque muchos años después me encontré un capítulo de una serie de anime que seguro que todos conocen, que se llama Doraemon, ¿no? Y hay un episodio en el que utilizan un equipo de Sherlock Holmes, el niño protagonista, y la resolución del caso es exactamente la misma. Es decir, pues si no tengo sospechosos, el único sospechoso puede ser, ¿no? Y no voy a hacer spoiler, ¿no? Pero me hizo mucha gracia que en una serie de anime, no sé si por casualidad o por qué, utilizaban la misma resolución que Jardiel Poncela en sus novísimas aventuras. Bueno, pues ahora que has mencionado a Poncela, antes Jaume se me ha adelantado con los pastiches de Colomino, pero ya tengo que hablar de tus pastiches. Porque tú tienes una continuación de los pastiches de Poncela y no lo has publicado. ¿A qué esperas? Bueno, tendré que hablar conmigo mismo uno de estos días y ponerme de acuerdo. Y bueno, ya aprovecho también esta mañana que hemos estado hablando de Don Quijote y de Sherlock Holmes, pues también este señor tiene un pastiche que se llama Estudio en la Mancha, que también pues es un cruce entre Sherlock Holmes y Don Quijote. Bueno, es que los personajes, los locos egregios, sean de la Mancha o sean del Londres victoriano, tienen tantos puntos en común que en algún momento el caballero de la triste figura y el caballero de la luenga figura victoriana tenían que encontrarse. ¿Alguien quiere compartir su pastiche o alguno que nos hayamos dejado? ¿Tenemos por ahí? ¿Sí? En época reciente, yendo a los trabajos de fans, de aficionados, creo que tendríamos que hacer mención también del mundo de la fanfiction, de esos relatos que hay en Internet, que son Creative Commons, ¿no? Están en Internet y únicamente con la atribución al autor original, pues juegan con estos personajes y yo recuerdo que era muy divertido entrar en la época de los primeros 2010 en páginas como LiveJournal, ahí estaba también empezando Truml, pero en LiveJournal había una comunidad muy muy activa, incluso de capítulo en capítulo, sobre todo estaban muy centrados con la serie Sherlock BBC, Sherlock BBC-FIC FIC o -ESP España, y era un continuo trasiego de iconos, creaban dibujos para poner en la parte superior del blog, pequeños iconos para el avatar de cada uno de los miembros del grupo. También la gente escribía historias, se repartían historias para el Secret Santa, ¿no? Las cartas que te escribías a otra persona y otra persona te escribía a ti como regalo secreto en Navidades. Y a través de esto, como antes comentábamos, ¿no? Hay gente que empieza a leer a Sherlock muy mayor o de cuando le llegue porque el padre le regala el libro, porque lo descubre, en este caso, en una serie y a través de Internet porque sigue a esa persona que igual seguía 10 años antes en Harry Potter y dice, anda, qué curioso esto, uy, fíjate qué bien escribe, oye, pero claro, es verdad, sí, yo sé que hay libros y además yo tenía de pequeño un libro y pues me leo lo de verdad. Entonces, a través del mundo del fanon, llegamos al canon y empezamos a disfrutar de la obra original, ¿no? De su autor. Sí, a ver, yo tenía en su tiempo también una página de Expediente X y recuerdo que era tremenda la afición que había por el tema de los fanfiction. Incluso recuerdo que había páginas especializadas en español de montones de autores de fanfiction que escribían así sus historias y eso ha seguido saliendo. Pues Expediente X quizás fue la primera serie en triunfar por lo grande en Internet, pero luego han venido muchas después, ¿no? Perdidos, por ejemplo, quizás fue la siguiente. Y Sherlock fue también, ahora eso ya digo, yo tengo un vídeo en YouTube, creo que se llama Sherlock Video o algo así, el que he dicho antes, que digo, eso que tú estás diciendo que lo hacían ahí en la página, es que lo hacían en la puerta del hospital, había montones de sitios con cosas pintadas, la cabina de teléfono de al lado estaba llena de dibujos, Sherlock vive, dibujos, porque la gente incluso ni siquiera se podía creer que Sherlock hubiera muerto en la serie y que tenía que resucitar como había resucitado en los libros. Y sí, el fanfiction es quizá otro tipo de pastiche. En este caso tiene el problema de que sí que no es legal al 100%, porque está cogiendo no a los personajes, no al Sherlock Holmes de los libros de Doyle, sino que está cogiendo la serie de la BBC, con lo cual ya no es legal. Pero normalmente no ha habido muchos problemas con eso, aunque sí que creo que por temas legales, y no sé si
Jaume sabrá algo. A veces a los productores de las series no les gusta mucho los fanfiction porque puede darse que en un fanfiction cuenten algo, que luego ellos lo cuenten también, por casualidad, y creo que alguna vez ha pasado que el autor de fanfiction los ha anunciado a ellos. Entonces creo que hay un poco ahí, pero últimamente creo que hay bastante tolerancia. Entonces, pues sí, hay en un universo ahí tremendo. Esto que citas me recuerda a esta noticia que se ha comentado hace poco de las nuevas películas sobre El Señor de los Anillos, y una de ellas, la que dirigirá Andy Serkis, que recupera el personaje de Gollum, y el pasaje que no se explicó en la trilogía cinematográfica cuando Gandalf encarga a Aragorn que vaya a buscar a Gollum. Ese pasaje ya se hizo en un cortometraje hace más de 10 años. Pues en el momento en que se anunció que se iba a hacer este proyecto, lo primero que hicieron los titulares de la distribuidora fue pedir que se retirara un cortometraje alegando infracción de derechos de algo que se había hecho en su momento sin ningún ánimo de lucro, que además se había hecho mucho antes que este proyecto y que realmente no infringía para nada la utilización del tratamiento que se va a dar ahora en esta nueva película. Entonces se ha vuelto a colgar otra vez el cortometraje, se ha pedido disculpas a sus autores, porque al final toda esta labor de fanfiction, toda la labor del cosplay, toda esta manera nueva de organizarse la gente que descubre el personaje de Sherlock Holmes, es la vía que han de tomar las asociaciones sherlockianas para, si quieren mantenerse en el futuro. Porque toda esta gente joven que ahora hace fanfictions, que hace cosplay, que hace steampunk, que hace flash mobs, que hace vídeos en YouTube analizando los capítulos de cada serie con pelos y señales, son de los que va a depender el futuro en el caso de Sherlock Holmes, de la afición del personaje. Entonces se les ha de abrir la puerta. Son maneras, cuando hablaba yo antes del cierto miedo cuando apareció el primer capítulo de Sherlock, estudio en Pink, de qué quiere esta gente joven ahora que viene a nuestra casa y que siente devoción por esta nueva estrella que es Benedict Cumberbatch. Pero la verdad es que ellos están sembrando la semilla por la que tenemos que conducirnos todos si queremos que la afición del personaje viva esta segunda o tercera o cuarta juventud. Lo bueno es que mientras que los fanfiction tienen normalmente el problema legal, con Sherlock Holmes, salvo que te vayas evidentemente a adaptar la serie de Sherlock o a hacer tu propia tercera parte de las películas de Downey y Guy Ritchie o cosas así, lo bueno que tienes es que tú puedes hacer tu historia de Sherlock Holmes sin ningún problema, publicarla y no tener ningún problema legal. Entonces yo creo que para muchos que quizás se meten incluso en la escritura, se ponen a escribir porque les gusta continuar historias que han visto. Yo he visto unas presentaciones de escritores que han dicho, no, yo empecé porque yo terminaba una película y cuando terminaba me iba a mi habitación y seguía escribiendo lo que pasaba después. Y eso yo lo he vivido con Expediente X y con Sherlock, con muchas cosas. Se nota que hay una ficción tremenda y que la gente quiere saber más. Y si no se lo dan, se tiene que ir a fanfiction para consumirlo. Pues con Sherlock Holmes eso es gratis. O sea, tú puedes hacer tu propia historia y no tienes por qué tener ningún problema. Salvo si adaptas cosas de Sherlock, pues entonces sí. Pero si no, yo creo que es una ventaja muy grande. Eso, por ejemplo, no tiene James Bond o no lo tienen muchísimos otros personajes. Pero Sherlock Holmes, Drácula y todos estos personajes victorianos sí lo tienen. Y eso también es otro aliciente más para los aficionados. Hemos hablado de fanfiction, ya que nos han dado entrada, pero me gustaría volver un poco a lo que sería la obra original, la obra de Doyle, que fondo es la base de los holmesianos del siglo XXI, ¿no? que somos los que nos representamos aquí. Una obra que se suele conocer con el nombre del canon, que es lo que llamamos a estas 56 historias cortas y 4 novelas, es decir, en total tendríamos 60 historias, en las cuales hay, de nuevo, aunque todo es obra de Doyle, pues hay mejores y peores, ¿no? Por ejemplo, que se citaba un caso de identidad, yo siempre la he considerado una de las peores historias de Sherlock Holmes, más que nada porque a la mitad del misterio el lector ya sabe quién es el culpable. Y no hay que ser muy listo, creo yo, porque es que las pistas no te conducen a ninguna otra persona.
pero aprovecho en este caso pues para... Yo ya he dicho cuál es la mía favorita, que sería en este caso Silver Race, que me parece magistral. Y os traslado la pregunta de cuál sería vuestra historia favorita, si es uno de los relatos, si es una de las novelas, y bueno, cuál sería el motivo. La mía siempre ha sido esa, no puede ser otra, La aventura del cliente ilustre. Es una historia en la que Watson es el héroe, en la que se muestra, tiene hasta un cierto punto de parodia, porque Sherlock Holmes encarga a Watson que haga toda una serie de trabajos para poder capturar al villano de turno, que es en este caso el barón von Gruner. Sí. Tiene uno de los pasajes para mí más desternillantes del canon, que podría ser inclusive de Hardy Poncela, que es cuando Holmes le encarga a Watson que se tiene que hacer pasar por un coleccionista de porcelana y le da una identidad, una tarjeta. Usted va a ser el profesor Hill Barton del Moon Street. Y Watson dice, ¿y qué hago con esto? Y dice, pues tiene usted que invertir las próximas 24 horas en estudiar todo sobre la porcelana de China. Entonces ves a Watson que tiene que coger de la biblioteca un montón de libros, pasar la noche allí estudiando genealogía tal, dinastía Ming, dinastía Wong, y Holmes le encarga esto a Watson como lo más normal del mundo, ¿no? Como si nos dicen ahora cualquiera de nosotros que te tienes que estudiar un idioma y en 24 horas te tienes que examinar. Entonces yo encuentro un relato muy, muy simpático, sobre todo por esta relación un poco de servidumbre, camaradería sufridora entre Sherlock Holmes y Watson, y también porque incluye a uno de los grandes villanos de la etapa final del canon, como es este varón, el barón Gruner. Muy violento, por cierto. Sí, con un final también terrible. ¿Tu caso? Ojo. A ver, yo en los relatos largos, sin duda, mi favorito es el del perro de Baskerville. Creo que tiene los ingredientes perfectos para un relato de terror en el que ni siquiera tenía que aparecer Sherlock Holmes originalmente, pero luego se dio cuenta de que le encajaba muy bien, y además yo creo que se dio cuenta también de que tenía que empezar a resucitarlo. Por eso lo situó como un flashback, pero fue en la época en la que teóricamente estaba muerto. Y luego los relatos cortos, yo quedarme con uno lo tengo muy difícil, porque es que hay tres en concreto que yo creo que me gustan mucho. Uno es Escándalo en Bohemia, porque yo creo que la aparición de Irene Adler como la gran rival de Sherlock Holmes y la que le vence, y ese toque de mala pero buena que hemos visto muchas veces, o de mujer peligrosa que hemos visto muchas veces en la literatura. Yo creo que la Milady de Winter de los Tres Mosqueteros, por ejemplo, es algo así. Y creo que es muy interesante y que además supone un reto para Sherlock Holmes enfrentarse a alguien que es tan inteligente o más que él, y encima es mujer, cuando sabemos que él, pues bueno, es un poco misógino, no considera que las mujeres puedan ser, pero sin embargo ella es la mujer para él, como dice Watson. Luego hay otro que me encanta muchísimo, que es el tema de la Liga de los Pelirrojos. A mí me parece un relato genial, esa idea de que, bueno, te tienes que poner a copiar la enciclopedia británica, eres pelirrojo y te voy a dar un premio, pero tú ganas, o sea, aquí hay una cola tremenda, pero tú ganas, porque eres mi pelirrojo preferido. O sea, es que desde el principio estás diciendo, pero qué tontería estoy leyendo, y luego resulta que no, que todo tiene su sentido, y además es un plan que creo que incluso a veces se ha utilizado, no con el tema de los pelirrojos, pero sí se ha hecho para robar bancos de verdad, lo de ir haciendo un túnel y buscarse las mañas para poder acceder a un sitio desde el que empezar a hacerlo. Y bueno, el tercero ya lo han citado esta mañana también, que es la banda moteada. Yo creo que es un relato también buenísimo. Además, creo que es el favorito de Conan Doyle, de sus relatos cortos. Creo que también la forma en la que se desarrolla la historia con esas dos hermanas, con ese padrastro y cómo ellos, bueno, al principio piensan que sí pueden ser los gitanos que están por allí, cómo planean para estar fuera mientras pasan las cosas, y luego el golpe ese, como ha comentado esta mañana, de que entra la serpiente, le dan, o sea, creo que es genial, y creo que es uno de los mejores relatos. De hecho, Conan Doyle no solo es que le gustara, sino que es que incluso lo llevó al teatro, hizo una versión larga para llevarla al teatro. Yo creo que esos tres son clave, creo. Muy bien, pues me acabo de dar cuenta de la relación que tienen dos de los relatos que habéis citado, el del cliente ilustre y el de la Liga de los Pelirrojos, porque el cliente ilustre de Watson tiene que aprenderse todo
de la porcelana china, y allí es un pobre hombre que está escribiéndole. Y además es muy divertido cuando, bueno, sucede lo que sucede, que de repente desaparece la sociedad, ¿no? Y el pobre Jawed Wilson, que está completamente, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces le dice Holmes, bueno, ya ha ganado dinero y ha aprendido cosas, ¿qué más quiere, no? Copiando la enciclopedia, pues has aprendido, ¿no? Un poco lo que le pasa también a Watson. ¿Alguien quiere compartir su historia? Sí. Sí, la señora presidenta que quería. Y Alberto también. No, pero la presidenta primero, por favor. Yo, una de las hablando de hablando de los relatos que decías, yo lo que echo de menos en pastiches, y que creo que a lo mejor hoy en el siglo XXI funcionaría, es que lo que nos ha enganchado a todos, más que las novelas que hay, que son buenas, son los relatos, porque eran cortos. Eso es una cosa como que, no sé cómo decirte, que muchas veces en una horita lo tienes leído, y en un mundo además como el de hoy en día, que todo va... Echas de menos, a lo mejor, o sea, se han escrito 10.000 pastiches, pero todos son de 200 páginas. O sea, no hay relatos cortos, que es lo que al final a todos nos ha enganchado en el personaje. O sea, el poder sintetizar en un relato, pues eso, de 30 páginas o 40 páginas, una historia que tiene principio, fin, desarrollo, trama, enjundia. Sí, no sé si es lo que a nivel, o sea, pues eso, como escribir a Holmes en el siglo XXI, que decíamos esta mañana, o como ser Holmes en el siglo XXI, sería lo que podría reenganchar, no sé, actualizado o... Lo único es que, entendiendo un poco lo que es el mundo editorial de hoy en día, parece que todo tiene que ser novelas de... Es como, por ejemplo, las películas de Basil Rathbone eran películas las que hace para la Universal de 70 minutos. Hoy en día nadie estrena una película de 70 minutos. Porque comercialmente parece que una película tiene que tener mínimo 90. Y lo ideal sería que lo mínimo tuviera las 2 horas, ¿de acuerdo? En aquella época se estrenaban de 70 minutos y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, las series, ¿vale? Cuando tú ves el capítulo de una serie, a lo mejor puede tener principio y fin. No es peli, pero vale, un capítulo de una serie a lo mejor son esos 60, 70 minutos. Podría ser un poco el equivalente. Sí, pero de nuevo, vamos al mundo editorial. Entonces, claro, la serie es distinta. La serie la ves en tu casa, la paras cuando quieres. La película, digamos, cinematográfica, en principio está pensada para verla en el cine. Ahí la tienes que ver del tirón. Normalmente la gente pues no sale, ¿no? Entonces, parece ser que son formatos distintos. Y en el tema editorial, repito, es que el relato, nadie publica relato. Y con lo que se publica relatos, recopilaciones. Las recopilaciones tienen que haberse publicado antes. ¿Dónde? Pues a lo mejor, por ejemplo, en un fanfiction o en alguna página o en algo por el estilo. Las editoriales ahora mismo para publicar relatos no estarían. Pensemos cómo publicaba Doyle en una revista. Hoy en día el tema de las revistas que te pongan una serie de relatos de autores distintos es algo que prácticamente ha desaparecido. Y luego, aparte, yo también creo que hay otro problema. Evidentemente, en el mundo editorial, hoy día ya no sé los halls, es que es muy difícil encontrar libros que sean recopilaciones de relatos. Pero es que aparte de eso, creo que para el autor es muchísimo más complicado diseñar 8 o 10 historias con un argumento bueno para luego dedicarle muy pocas páginas a cada una, que hacer una historia grande con un único argumento, con un único hilo. O sea, creo que es mucho más sencillo y al final incluso más productivo desde el punto de vista editorial. Entonces yo creo que ese es el problema. Pero sí que es verdad que precisamente hoy día con esto de la autopublicación habría mucha gente que podría hacerlo, pero no se hace, la verdad. Porque tampoco la autopublicación triunfa como, no sé. No hay esa tanta gente, claro. ¿Había algún comentario más? Alberto quería hablar, ¿no? 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 Sí, ¿no? ¿Hola? Sí. No, sé si se me escucha bien así. No, es que para la grabación mejor. Ah, para grabar. Vale, molt bé. Muy bien. Una cosa que me ha resultado muy curiosa, que estabais hablando de mi relato preferido, mi novela preferida, tal, la melena del león, el signo de los 4, la banda de lunares, el perro de los Baskerville, que siempre sale y tal. Y yo quería comentar que habitualmente en esta serie de
de reuniones, cuando se habla de... Hay una novela que sale poquísimo, que es mi preferida, y quería decir, ¿por qué no sale tanto? Que para mí es un estudio en escarlata. Para mí es bestial. Os quería comentar 4 datos sobre esta novela que a mí me marcaron. Además fue la primera historia que leí de Sherlock Holmes que ya me marcó. Imagínate un tío que viene de la guerra, que viene lesionado, con un tiro en una pierna o en un hombro, no se sabe dónde, ¿no? Que viene no sabes si con un cachorrito o con una pistola. No sé si me pilláis, ¿no? Sí. Y que llega aquí y al final dice, no tengo pasta, me tengo que buscar la vida para buscarme una habitación para vivir con alguien. Y se encuentra casualmente a un ex compañero, se van a tomar unas cervezas y a comer, y le dicen, pues mira, casualmente yo tengo un compañero un poco raro, extraño, que también está buscando piso, digamos, ¿no? Si quieres vamos a verlo y a ver si os ponéis de acuerdo. Y le lleva a un hospital morgue y se encuentra al que va a ser su compañero apaleando a un cadáver, ¿vale? Y dice, uff. Al final dice, bueno, pues quedamos al día siguiente, no sé qué, se ponen de acuerdo. Hace un pequeño resumen de las peculiaridades, de los conocimientos que tiene su compañero, ¿no? Que sabe mucho de unas cosas y nada de otras. Bueno, muy bien. Y luego el compañero va y le dice, oye, que mira, acompáñame, que tengo un caso, porque yo soy detective consultor, que es algo que no existía, se lo inventó él. A mí eso me dejó alucinado. Y el pobre Watson dice, pues bueno, te acompaño. Y a partir de ahí empezó todo. Y nada, es lo que quería decir, lo que a mí me flipó, me alucinó y que me parece muy curioso que no sé, para mí es mi novela preferida, mi relato preferido del canon, y que pocas veces se cita. Siempre se dice el sabueso, o el león, o la banda de lunares, o no sé qué. Para mí me resulta muy extraño que nadie le dé, para mí, la importancia que tiene, porque después esta novela sabemos que no tuvo un buen recibimiento, que pasaron un tiempo, luego sí, hubo una oferta y entonces sí, le dijeron, escribe una novelita con el que hizo aquello el del cuadro del... Dorian Gray. Ese. Y dijo, bueno, pues voy a hacer el signo de los 4. Pero hasta entonces no había tenido el valor que yo le doy. Y nada, quería decir, joder, perdón, es un pedazo de novela, ya está. No sé qué os parece. Yo es que lo que has citado es todo lo que me gusta de esa novela, pero es que todo lo que no me gusta es lo que viene a continuación. O sea, no me gusta que la historia se interrumpa, no me gusta que me metan una historia aquella de los mormones por ahí en medio, no me gusta que de repente para enterarme de todo lo que ha pasado me tenga que leer como media novela otra vez, ¿no? Hasta que vuelvo a recuperar a Holmes y Watson. Eso es lo que a mí no me gusta y yo creo que eso es lo que lastra Estudio en Escarlata. Hasta donde tú has dicho me parece una novela espléndida, pero claro, todo lo que viene después creo que es un problema de forma. O sea, Doyle no plantea bien esa novela. Tendría que haber combinado las dos historias de otra manera. Por ejemplo, en El signo de los 4 creo que las dos historias están mejor combinadas. Bastante mejor, porque vas conociendo la historia de lo que ha pasado, del signo de los 4, al mismo tiempo que vas resolviendo el misterio que hay alrededor de Mary Morstan, ¿no? Pero aquello de que tengo un misterio y ahora te voy a explicar todo lo que ha ocurrido, creo que es lo que lastra esa novela. Por eso no es una novela tan redonda, en mi opinión. Estoy de acuerdo. Quizá no me he explicado bien, Sergio. Para mí lo maravilloso es la presentación del personaje. No te hablo de la novela, cómo está montada, cómo está estructurada, sino
la presentación, lo que os he comentado, ¿no? Llega Watson, se encuentra a este compañero de piso y dice, madre mía, se está paleando cadáveres y no sé qué y tal. Es lo que yo encuentro como fantástico, maravilloso. No me refería a la estructura de la novela, sino al personaje. Un personaje que hasta entonces no existía para mí, por mucho que digan el de los gorilas y tal, no. Pero, ¿cómo se llamaba? El Dupin, ¿no? Pero tienes que pensar que en el momento en que Doyle estaba escribiendo esa novela, a lo mejor no estaba pensando en hacer una saga de Sherlock Holmes, sino que tenía 2 historias y las unió en una. Y claro, tú te pones ahora y le dices a un chaval, oye, léete Sherlock Holmes desde el principio. Y cuando llega a esa parte y pasan varios días y va leyendo poco a poco, y oye, Sherlock Holmes, ¿cómo es? Que Sherlock Holmes ya ni me acuerdo, no sé. Porque la segunda parte es un poco dura. Dura, sin embargo, a Doyle le gustó mucho, porque también hizo una obra de teatro de esa parte. Es un poco como sucede lo mismo en el Quijote, un tema de técnica teatral y de aprendizaje. En la primera parte del Quijote está continuamente interrumpido por pequeñas historietas que lastran la historia de los 2 personajes, la salida de Sancho y Don Quijote. En cambio, la segunda parte son ellos 2 los protagonistas y funciona mejor a nivel de técnica novelesca el que tú no vayas continuamente haciendo flashbacks o interrumpas la trama con otros personajes. Por eso creo que el gran éxito de Holmes y Watson son los relatos cortos, porque en 10-12 páginas tienes depurado todas esas grandes cosas que tú has dicho, del hombre que apalea los cadáveres, el hombre que es capaz de descubrir de un golpe de vista tu profesión, tu grado, dónde has estado, qué has comido, qué has dejado de comer, sin necesidad de ir dando saltos, que es lo que sucede en las novelas, a excepción del Signo de los Cuatro, que es la única en la que tenemos prácticamente, hay un pequeño flashback, pero prácticamente el protagonismo lo tenemos de Holmes y Watson casi hasta el final. Pero aún así, ni en el Signo de los Cuatro, Conan Doyle resiste la tentación de interrumpir la trama e irse un poquito por los cerros de Úbeda. En cambio, los relatos son ellos 2. Son los 2, lo que más nos gusta, creo, de Holmes y Watson, son ellos como personas, su condición humana, lo que comentaban esta mañana los ponentes, su característica, lo que les hace humanos y lo que ha conseguido que estemos hoy todavía hablando de ellos tanto tiempo después, ¿no? De esa primera aproximación presentación en el hospital, en el San Bartholomew. Por cierto, que en el periodo de Baskerville no hay flashback, pero sí que desaparece Sherlock Holmes durante buena parte del texto. Sí, pero el micro no tiene. Es que yo diría que en el perro de los Baskervilles prácticamente Holmes no está. Por eso. No está. Sí está, pero no está. No lo saben. Ya. Además es muy malo porque engaña malamente al pobre Dr. Watson y que le hace que le envíe cartas que luego él está allí. Peor es hacerle creer que está muerto. ¿No? Nada, a lo que me refería anteriormente con el comentario que he hecho antes de Estudio en Escarlata, es simplemente, no tanto la novela, vuelvo a repetir, sino la presentación del personaje. Es algo fantástico. La idea es buenísima. Cuando te lo lees dices, a este tío le da igual saber si la luna va alrededor del sol, el sol va alrededor de la luna. Dice, a mí me da igual, yo me dedico a mis cosas. Y el golpe final, cuando descubre al asesino, es tremendo, pero claro, tú imagínate ahora mismo, tú vas a hacer una película, una saga de Sherlock Holmes y quieres hacerla muy fiel. Y empieza la primera película, ficho a Robert Downey Jr., le pago un pastón y a mitad de película desaparece y me pongo a contar una historia de unos mormones, además cabreando a los mormones, porque al fin y al cabo son una confesión religiosa y no les cae muy bien esa parte de la historia, evidentemente, los pone fatal. Pues eso hoy día prácticamente sería inadaptable al cine y a la televisión. Creo que hubo una versión muda que sí que intentó adaptar esa parte, pero está perdida.
Y eso es lo que tiene, que es un poco anticlimas, anti-Sherlock Holmes visto como una saga. Pero claro, si lo miras como un libro, que iba a ser un libro único, pues esa historia además está bien. Si ya digo que el propio Doyle hizo una obra de teatro solo de esa parte, donde además salía Joe Watson y se casaba. Salía un personaje que se llamaba Joe Watson y se casaba con la chica. Pero eso es otra historia. Watson yo no sé cuántas veces se casó. No, Yo pero creo que que no lo sabe nadie. No era ese Watson de Sherlock Holmes, pero le puso el mismo nombre. Se supone que no era el mismo. Bueno, creo que ya podríamos ir finalizando, ¿os parece? Sí. Bueno, sí, perdón. Hola, buenas tardes. Aprovechando que el próximo club de lecturas vamos a hablar del ritual de los Musgrave, que es mi obra preferida o mi aventura preferida, explicármela un poco para que la comprenda más. Bueno, rápidamente, el ritual de los Musgraves sería la segunda aventura cronológica de Sherlock Holmes. La primera sería el Gloria Scott. Y básicamente es una historia que es la resolución de un enigma que es un mapa del tesoro. Es decir, hay un tesoro que está escondido, hay un personaje un poco turbio, que es un mayordomo que ha sido capaz de descubrir ese tesoro. Ese mayordomo ha desaparecido y entonces Holmes se tiene que poner en la mente de ese individuo y decir, bueno, yo voy a seguir los pasos de esta persona para encontrar primero el tesoro y luego a él. Y a partir de aquí, no hago spoiler, ¿no? Pero básicamente es eso, es una búsqueda de un tesoro. Pero es maravilloso el planteamiento cómo proyecta la sombra del árbol que había para buscar el punto exacto de la frase que dejaron escrita como el ritual. Es maravillosa y nadie la nombra como su preferida. Es una de las mejores también, creo yo. Y además está muy inspirada también en la masonería, con todo ese ritual que está ahí escrito, que te va pasando. Pero, a ver, es que el problema es que hay muchísimas que son muy, muy buenas. Quizá cuando nos ponemos a elegir, a lo mejor pensamos las que son más importantes de cara al canon o a los personajes, pero luego el ritual de los Musgraves es una de las que mejor escrita está, creo yo. Claro, cuando no citas la favorita de alguien, pues la persona se enfada, es normal. No, pero yo podría haber dicho esa perfectamente también. O sea, es una de las más adaptadas, ¿eh? Pues si os parece concluiremos, ¿de acuerdo? Y solamente pues quiero tener un recuerdo también en el sitio en el que estamos, ¿no? Y además que es como nuestro fetiche cuando finalizamos nuestro podcast, que siempre citamos a José Luis García, y entonces pues aquí habría que hablar también Sherlock Holmes en el siglo XXI, pues una de las adaptaciones que tenemos, que es ese Madrid Days, ¿no? que nos legó José Luis García, esa película... creo que yo muy bien intencionada, pero creo que mal realizada en mi opinión, y que bueno, pues transcurre en la ciudad de Madrid, en la que nos encontramos hoy, que nos ha acogido y que bueno, de nuevo pues les damos las gracias también a la sociedad matritense, al Círculo Holmes, a su presidenta, que fue la que nos invitó a participar en esta jornada con la grabación de nuestro podcast. Y tan solo recordar pues que seguimos nosotros activos en iVoox, que estamos en Spotify, nos pueden buscar datos. Tenemos una página en Facebook también y nos vemos en la próxima ocasión. Y como decimos siempre, pues saludos canónicos y hasta la próxima.